Bueno, aquí lo dejamos. En la sesión anterior estamos viendo los sistemas industriales de producción de aire comprimido. En este caso, bueno, la fotografía que os pongo no es un sistema industrial, realmente es un sistema portátil, muy elemental. Aquí está en este dibujo que sale aquí al lado un poco indicado cuáles son cada una de las partes, donde se ve claramente cuál es el compresor o la cámara de compresión, que tiene un filtro para donde se filtra el aire, para que no tenga impurezas. El compresor es movido por un motor. Hay una válvula estabilizadora de presión, que en este caso sería esta de aquí. La presión alimenta a un depósito, a un acumulador o depósito, donde se almacena el aire a presión. Y es la salida del aire de ese depósito la que alimenta el circuito. Normalmente todos los sistemas neumáticos tienen un acumulador, de forma que la presión no la suministra directamente el compresor. En este caso, por ejemplo, si fuera un compresor de pistones que vimos ayer, pues sería un suministro muy alternativo, muy latente, con mucho latido, y entonces por lo tanto no sería un suministro fiable. Normalmente se alimentan los sistemas a partir del acumulador. Se inyecta aire a presión en el acumulador cuando llega a un nivel de presión determinado. Aquí hay un presostato que lo que hace es saltar el motor. Entonces se dispara el motor y ya no se acumula más presión. A medida que se consume la presión del depósito, pues vuelve otra vez a ponerse en marcha el motor y por tanto el compresor. El presostato siempre suele ir acompañado de un manómetro, que es un aparato que indica la presión a la que se encuentra el aire. Ya digo que en neumática vamos a estar trabajando con presiones aproximadamente entre 4 y 8 bares. Como término medio son 6 bares, una presión adecuada para trabajar en sistemas neumáticos. El sistema de producción del aire comprimido, ya digo, alimenta a un acumulador, pero luego el aire ese hay que prepararlo. Y una de las preparaciones que requiere el aire es un separador o filtro. El separador o filtro lo que hace es eliminar impurezas del aire y sobre todo una cosa muy importante, eliminar el agua. El aire tiene una humedad, siempre hay una humedad en el aire, de un tanto por ciento determinado. Ese aire cuando se comprime, el agua que contiene el aire se condensa. Y entonces se queda ahí el agua y el agua puede entrar en las tuberías y oxidar y dañar todos los sistemas. Por lo tanto, lo que hace el separador en principio es condensar el agua, acumularla en un recipiente para que luego la podamos evacuar. De hecho, el propio acumulador, por el hecho de tener aire a presión, acumula agua también en su depósito. Pasa de la diapositiva anterior y normalmente todos los acumuladores tienen un sistema para desagüe del agua condensada. En la parte inferior veis que está aquí representado por esta pequeña válvula. Si yo quiero eliminar el agua condensada, pues abro esa válvula y saco el agua. El agua no es deseable en un sistema neumático y se produce necesariamente porque el aire siempre tiene agua. Y cuando aumentamos la presión del aire, el agua se condensa. Entonces el agua lo que hay que hacer es eliminarle. Y una de las cosas que hace el filtro es eso, eliminar el agua. Elimina las impurezas y el agua. Se elimina filtro o separador. Y entonces en una instalación de aire comprimido podemos tener un separador principal. Lo vimos aquí el esquema. Tengo aquí un sistema de aire comprimido industrial donde tenemos el motor, el compresor, el acumulador general, la salida y finalmente el sistema de distribución del cual hablaremos en su momento. Pero lo que sí que vemos es que hay un separador principal y un sistema de separadores secundarios. Incluso ya llegando a la máquina, esto veis aquí que describiremos después, es una unidad de mantenimiento que contiene a su vez otro separador, otro filtro. ¿Vale? Entonces, esa separación, esa eliminación de agua se hace en varios puntos y por varios procedimientos. El procedimiento por el separador principal, los separadores secundarios y los filtros de la unidad de mantenimiento. Como veis aquí, que lo explicaremos en su momento, fijaros que las tuberías neumáticas no se ponen a nivel, sino que se ponen con una ligera inclinación para hacer que el agua se condense en puntos determinados donde pondremos salidas de evacuación del agua. Las tomas, fijaros cómo se suelen hacer, hacia arriba también, para evitar también que el agua
suba, por gravedad el agua no subiría, sino que tendría que darse abajo. Si no ponemos aquí una T de manera que tomemos el agua hacia la dirección hacia abajo, sino que normalmente será así en forma de garrota, ¿vale? Es decir, hay distintas formas y medios y procedimientos para eliminar ese agua. Veis que aquí, en el separador principal, y todos los separadores tienen un sistema de evacuación de la purga de agua. Lo veis aquí. El acumulador, pues eso, es un depósito de reserva de aire comprimido. Básicamente es un recipiente estanco, vacío, estanco, y su misión es mantener el consumo en la red. El consumo de una manera constante, evitar pérdida de carga brusca. Si hay una demanda de carga muy brusca, bueno, pues ahí está el acumulador para evitar que baje la presión bruscamente. Y también sirve para que en ese elemento también se elimine parte del agua. Hay distintos tipos de acumuladores. Bueno, pues aquí tenéis uno, por ejemplo, de pie, uno vertical, entrada de aire, salida de aire y salida de drenaje del agua. Una imagen real de un acumulador de ese tipo. Y lo que es también importante dentro de los esquemas, porque para cada componente que veamos vamos a mostrarlo, es el símbolo. El símbolo de la norma CETOP, que se llama CETOP, así la norma, o la norma IEC, están digamos homologadas, y este sería el símbolo del acumulador. Veis que es un dibujo parecido a lo que es físicamente el acumulador. El separador, como hemos dicho antes, es imprescindible, es necesario que el separador, el aire esté libre de impurezas y de agua. Entonces, por eso el separador no es otra cosa más que un filtro sensible que por medios físicos o bien químicos retiene la humedad del aire y también las partículas de aceite procedentes del compresor. Entonces tiene un filtro, aquí vemos un corte de lo que podría ser un separador, la entrada a presión por la parte roja, digamos que la salida sería la parte azul donde se condensa el agua en esta parte, aquí tenemos el orificio de purga y esto que sería, esta parte de ahí que sería el filtro, que eliminaría las impurezas. Físicamente los separadores pueden tener ese aspecto. Un separador principal o secundario podría tener ese aspecto. Veis que es una forma que tiene, es una especie de vaso, de algún modo, que tiene una entrada y una salida de aire y estaría el filtro ahí dentro. Aquí tenéis una animación muy elemental de lo que haría el separador que lleva agua y lleva impurezas. Bueno, pues el filtro las elimina y condensa el agua en la parte de abajo. Aquí veis el separador, otro tipo de separador que es el que llevaría la unidad de mantenimiento. Veis que aquí el vaso es transparente, por tanto se ve el filtro, se ve el vaso donde quedaría condensada el agua y el tornillo de purga que tenemos aquí. El símbolo de filtro o separador es este, veis que es un rombo y el dibujo de algún modo emula o pretende representar la doble función del filtro. Lo que es el filtro mediante esta red que parece aquí una red de filtro y la condensación de agua con este pequeño depósito de aquí abajo. Tenemos la entrada, la salida y el orificio de purga. Entonces el símbolo de filtro o separador sería este. Ya digo, cumple las dos funciones, filtrar y separar impurezas y agua. Preparación del aire comprimido. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador.
Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente. El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Pero, atención, no debe utilizarse aceite en las aplicaciones que exijan condiciones sanitarias. Otro de los elementos que son necesarios en la preparación del aire es ajustar la presión. No solamente la calidad del aire, sino también la presión. Y para ello se emplean las válvulas reguladoras de presión, que normalmente van acompañadas de un manómetro. La válvula reguladora de presión no es esto es el manómetro. La válvula reguladora de presión es el cuerpo este que hay ahí detrás, que ahora veremos cómo funciona. Y su objetivo es mantener una presión constante ante las variaciones del propio compresor o del acumulador y ante variaciones de la carga en la red. ¿Y cómo consigue mantener la presión constante? Lo veremos un poco en esta animación. En este caso se trata de una válvula que abre y cierra, lo veis aquí abajo, abre y cierra el paso del aire. ¿En función de qué? En función de dos fuerzas antagónicas. El muelle, un muelle resorte, y la propia presión en la salida. Digamos, esta sería la entrada y esta es la presión en el circuito, a partir de aquí. Entonces, están en todo momento oponiéndose la fuerza del muelle y la fuerza de la presión. Si vence la presión, fijaros bien que es cuando esto sube para arriba, la válvula cierra para evitar que pase más presión. Si vence el muelle, es que hay poca presión. ¿Lo veis ahí? Ahora, vence el muelle, entonces la válvula abre. ¿De acuerdo? Vemos un poco cómo funciona este equilibrio de fuerzas en la válvula reguladora de presión. Tenemos la presión en el circuito y la presión del muelle. Esta presión del muelle es ajustable. Tenemos aquí una rueda que podemos ajustar la presión. En todo caso, y en todo momento, la presión de la salida nos la va a dar el manómetro. Entonces, para tener una visual de la presión que estamos ajustando, yo ajusto de aquí y observaría cómo el manómetro sube o baja en función de la presión que yo haya ajustado con el muelle. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Oscila tanto o es que Bueno, esta animación es un poco... Claro, es un poco una animación para que veáis un poco cómo consigue mantener esa presión constante. No es la que si aumenta la presión, cierra. Si aumenta la presión aquí, cierra. Y si disminuye la presión, pues abre. De manera que aquí la presión más o menos se permanece constante. No oscila como pone aquí en la aguja esta, ¿vale? Normalmente el objetivo precisamente de esta reguladora de presión es mantenerlo en un punto. El símbolo, fijaros bien en el símbolo. Yo hago mucha referencia al símbolo porque representa funcionalmente el componente. Es el símbolo de válvula genérico, que es un recuadro, ¿vale? Donde tenemos la vía de paso entre la entrada 1 y 2, la 1 en la entrada y la 2 en la salida, la fuerza del muelle, que es regulable, por eso tiene aquí esta flecha, y la fuerza de la presión a la salida. ¿Veis? Que hay una pequeña realimentación de la salida, de manera que la presión de la salida está haciendo fuerza con la vía esta para desconectarlo y la presión del muelle está haciendo fuerza hacia allá para conectarlo. Presionando para allá se cierra, o sea, se abre la vía para con lo cual pasa presión y si vence la presión de salida, esto se cierra. ¿Vale? Un poco es lo que pretende representar la válvula reguladora de presión. Es decir, compara la fuerza de la presión a la salida con la fuerza del resorte o del muelle ajustable. Y por lo tanto es un símbolo de válvula. Y luego esta vía de 3 de aquí, que no corresponde con esta válvula, es que algunas tienen para aliviar la presión cuando es excesiva, una vía de escape. Y si aquí se ha acumulado mucha presión y esto por mucho que se cierra hay mucha presión, pues tiene también una vía de escape para que salga, lo veremos más adelante. Que hay válvulas de regulación con vía de escape y hay válvulas de regulación que no tienen vía de escape. Aquí no está representado, pues aquí, en esta parte de aquí se tendría que abrir de alguna manera, así que se abre, mira, ¿lo ves?
para anular y evacuar el escape por ahí. Y sería la toma 3. Esa toma 3, que es un triángulo, veis que representa salida y es la salida del aire al escape. Porque los circuitos neumáticos pues son casi como los circuitos eléctricos, tienen una vía de alimentación y otra vía de retorno. Lo que pasa es que en este caso el retorno en hidráulica sí que se lleva al depósito, porque es el aceite, pero en neumática se libera. Entonces se libera y se libera de forma natural porque el aire sale al aire y por lo tanto no hay ningún problema, ¿vale? De tal forma que ese sería el símbolo de la válvula reguladora de presión. Todo sistema de alimentación a la salida del compresor tiene una válvula reguladora de presión. Válvulas neumáticas. Válvulas de presión. Un tipo de válvula presión es la denominada válvula reguladora de presión o también manoreductor. Se encarga de mantener constante la presión de funcionamiento. Cuando la presión de entrada aumenta, la válvula cierra automáticamente reduciendo el flujo hacia el circuito. El regulador de presión también amortigua las puntas de presión que pueden formarse en la máquina descargándolas a la atmósfera. Todas las unidades de mantenimiento contienen una válvula reguladora de presión. Examinemos ahora otro tipo de válvula reguladora. Otro elemento fundamental también, y se utiliza a veces, hay veces que no se utiliza, pero hay veces que sí que se utiliza, es la posibilidad de que engrasemos el aire, meter una gotita de aceite en el aire, aceite limpio, porque una cosa es limpiar o eliminar el aceite que viene del compresor, que es aceite sucio, y otra cosa ya es cuando sale el aire filtrado y con presión regulada, meter el aire a presión en el sistema con una pequeña cantidad de aceite para que ese aire al mismo tiempo lubrique todos los elementos mecánicos que lleva el sistema. Ya veremos que lleva válvulas, lleva actuadores cilíndricos, lleva en fin, una serie de cosas, de mecanismos móviles, sistemas mecánicos, que si están lubricados y funcionan con lubricación, mejor. Entonces, a veces se incluye ya en la última etapa ya de la preparación del aire, ya cerca de la máquina, lo que se llama la unidad de mantenimiento, va a tener, además de tener el filtro, además de tener la válvula reguladora de presión, tiene otro vaso que es el engrasador o el lubricador. Es un vaso que funciona por efecto Venturi, ahora veremos cómo. Tiene aquí, pues eso, el depósito que tendría aceite hasta determinado nivel y el aire que entra sin nada sale con una gotita de aceite de esta forma. Fijaros bien en esta animación. Funciona por lo que se llama efecto Venturi. Es decir, cómo sube el aceite, lo que hace es subir desde aquí de arriba, de abajo del depósito, sube y cae la gota de aceite y entonces el aire arrastra el aceite. ¿Y cómo sube el aceite? Pues efecto Venturi. Tenemos este tubo de aquí, esta tubería que está inserta aquí en el aceite, que está dentro de esta cámara, sometida a una presión, que es la presión que hay aquí en este punto. ¿Vale? Y el otro extremo del tubo está sometida a esta cámara, que está sometida a esta presión que hay en esta otra parte. Entonces fijaros que, dices, oye, si está la misma comunicación, pues habrá la misma presión aquí que aquí. Pues no, porque aquí hay un estrechamiento. Y esto lo veremos cuando veamos las propiedades de los fluidos mejor en hidráulica. Por aquí no he querido meter demasiada propiedad de fluido, pues sería mucho contenido teórico y quiero avanzar en la práctica. Pero una de los parámetros o teoremas o fundamentos de la fluídica es que cuando en un recinto cerrado tenemos dos parámetros, presión y velocidad, ¿no? Cuando aumenta la una disminuye la otra. Digamos que la presión y la velocidad, el producto de la presión y la velocidad es constante. Entonces, si en un recinto cerrado sometido a presión de aire o de agua o de líquido, me da igual, la velocidad disminuye, aumenta la presión. Y si la velocidad aumenta, disminuye la presión. ¿Vale? Es uno de los principios que veremos con más detalle cuando veamos hidráulica. Entonces, digamos que uno de los principios de continuidad es que se conserva el producto de la presión por la velocidad. Se conserva.
Entonces, en esta parte de aquí, que la tubería es más ancha, la velocidad es menor. Entonces, si la velocidad es menor, la presión es mayor. Pero aquí la velocidad aumenta porque hay un estrechamiento. Como la velocidad aumenta, aquí la presión es menor. Por lo tanto, si la presión es menor aquí que aquí, en esta parte, es la presión menor aquí que aquí, aquí lo que hay es un efecto de succión. Porque resulta que en un sitio donde aquí hay una presión mayor y aquí una presión menor, lo que hace el aceite es subir para arriba y soltar una gotita de aceite. Ese es el efecto Venturi. Es el efecto típico de los sprays. Originas una canalización del aire a una velocidad mayor y entonces se produce una diferencia de presión entre la presión que tenemos en esta parte del aceite y esta parte de esta tubería de aquí en este punto y la presión que hay en el otro extremo. Entonces si tenemos una tubería donde hay más presión en un sitio que en otro, pues entonces el fluido circula de ese punto a otro, incluso obedeciendo la fuerza de la gravedad, como en este caso. Porque de forma natural, si no el aceite no subiría. Entonces esa es la forma en la que funciona el engrasador, por efecto Venturi. Entonces, fundamentalmente, fijaros lo que hace aquí en este dibujo. Pasa el aire y se lleva alguna gotita de aceite, alguna pequeña cantidad de aceite para que luego lubrique el sistema. Esto es lo que hace el lubricador. Y su símbolo es también esto, el símbolo de un aparato de tratamiento, que es el rombo, igual que en el filtro. Pasa que en este caso se representa simplemente con una línea vertical superior, indicando ese efecto Venturi de caída del aceite. ¿Vale? Este sería el símbolo del lubricador. Y en conjunto, el filtro, el regulador de presión y el lubricador forman lo que se llama la unidad de mantenimiento, que es ya el sistema que hay ya en la propia máquina, en toda máquina que sea alimentada neumáticamente, toda estación, toda máquina que sea alimentada neumáticamente, suele llevar esto, una unidad de mantenimiento, que filtra el aire y condensa el agua, ajusta la presión o la reguladora de presión y la lubrica en esa serie. Filtra, regula la presión y lubrica. El símbolo, hay dos símbolos para lo que sería el conjunto de la unidad de mantenimiento. El símbolo amplio, en el cual se representan los tres componentes. Veis aquí el símbolo del filtro, veis aquí el símbolo de la reguladora de presión, como hemos visto antes. Veis aquí el lubricador y veis aquí el símbolo del manómetro. Todo ello encerrado en un recuadro de línea discontinua, indicando que es todo un componente. O bien, el símbolo resumido, que es este rectángulo, con entrada por la izquierda y salida por la derecha, donde aparece primero el filtro. Veis esta línea discontinua. Es una representación muy simplificada de este componente de aquí, del filtro. Luego, la reguladora de presión y el manómetro, que aquí se representa simplemente con el manómetro. Y luego esta pequeña rayita aquí arriba, que está queriendo representar el lubricador. Entonces son estos dos símbolos que se emplean para la unidad de mantenimiento, cuyo componente es este que veis aquí en esta fotografía. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver, ya tenemos el aire, hemos producido aire, lo hemos tratado, lo hemos filtrado, lo hemos estabilizado a la presión, lo hemos lubricado y ahora lo vamos a distribuir. ¿Cómo se distribuye? Pues hay una red de aire. Entonces estas redes son tuberías que tienen que ser del diámetro adecuado y conducir el aire comprimido con las menores pérdidas posibles. No vamos a entrar aquí ahora mismo en el cálculo de esto, y realmente identificar lo que es una red de aire y cómo se lleva hasta los puntos de consumo. Entonces el material de estos tubos sí suele ser, si son rígidas, pues de cobre, latón, acero o plástico. Pero luego ya dentro de la máquina se suele poner también tubo de plástico flexible, sobre todo si es una máquina con movimientos. El tubo de plástico flexible tiene que tener la suficiente longitud para que admitir la carrera de la máquina, del cilindro, de lo que sea. Veis aquí una imagen de esos materiales, tubo de plástico flexible, tubos rígidos, metálicos, y un ejemplo, un detalle de alguna instalación. Veis aquí un poco las tomas. Normalmente las tomas son así, a la máquina son así. Si son de esta forma, son tomas de purga de agua.
Si son en forma de T, suelen ser tomas de purga de agua. No está bien hacer una derivación en una máquina de esta forma. ¿No? Hay que hacerla de esta manera, hacia arriba, para evitar lo más posible el agua condensada. Luego también es importante tener en cuenta que la red, como os he dicho antes, no tiene que estar a nivel. Lo mismo que cuando hacemos una instalación eléctrica con tubo, para que si es tubo superficial, pues procuramos que vaya a nivel para que no se la vea torcida y tal, por una cuestión meramente estética. En las redes de aire comprimido tienen que tener una ligera pendiente, ¿vale? De un 2 o un 3% para conseguir que se acumule el agua en determinados puntos. Y los puntos donde estén esos puntos más bajos, poner una tubería de purga. Más o menos como está puesto aquí. Fijaros bien, esta tubería en una red de aire abierta, una línea principal con línea muerta. ¿Veis? Aquí va bajando, sigue bajando. Llegará un momento que a lo mejor dices, es que ya no puedo bajar más, porque se me meten las ventanas. Bueno, pues ahí lo que hago es poner un tubo de purga, como veis aquí, y lo subo otra vez para arriba. Y empiezo otra vez a bajar. ¿Lo veis? Entonces, los puntos bajos es donde se pone la purga. Pero que hay que ponerla con una pendiente de aproximadamente un 2 o un 3%. Y las tomas, ya digo, así en plan garrotillo. Hacia arriba. Y esto es una instalación de una línea principal con final en línea muerta. Que dice que, bueno, que termina aquí y ya está. Este tiene el inconveniente de que tiene pérdidas de presión, como toda la tubería, y al final, pues, puede haber una presión bastante inferior en esta máquina que en la primera. Es por ello que a veces se hacen el anillo, redes el anillo como esta. Entonces estas redes el anillo, bueno, pues para empezar las pendientes ya no están más distribuidas. Las pendientes, bueno, pues aquí esta tenía una pendiente hacia abajo hasta aquí, pero luego aquí ya no tenía por qué tenerla más que hasta aquí. Pero fijaros bien cómo esta red del anillo le entra a la máquina la presión tanto por un lado como por otro. Por lo tanto, ya la diferencia de presión entre esta máquina y esta no es tanta. Sí, esta está un poquito más cerca y tal, pero esta tampoco está mucho más lejos. No tiene que pasar el aire por todo esto para llegar hasta aquí. Entonces sería red abierta con final en línea muerta o red principal en anillo. Y cuanto más anidada esté la red, pues mejor se distribuirá la presión. También, por otra parte, mayor es el gasto, lógicamente, en tubería y demás. Veis aquí un detalle de técnica de conexión neumática para purgas así y para máquinas que tiene que ser de la toma de la parte superior. Lo vemos aquí. Aquí un detalle de conexión de tuberías flexibles cogidas con bridas, ¿lo veis? Nosotros cuando hagamos nuestros trabajos vamos a hacerlo con esta tubería. Cuando hagamos las pruebas y tal no vamos a trabajar con esta tubería, vamos a trabajar con tubería flexible porque van a ser montaje rápido, montarlo, probarlo y ya está. ¿Vale? Pero bueno, aquí veis un poco una técnica determinada para hacer estas conexiones, tanto rígidas como flexibles. Más objetos, racores y desbrigadores. En este caso, racores de conexión rápida, que son los que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Esto tiene una forma de conexionar muy sencilla, porque se conectan directamente a presión. Tiene una cónica aquí, que es la que sujeta la tubería. Y para soltarla tenemos que presionar el anillo este y soltarlo. Vais a ver aquí la animación cómo sería esto. ¿Veis aquí el componente? La junta, la cónica y el anillo que desbloquea la cónica. Aquí tenéis la cónica esta de aquí, que es la que va a sujetar la pieza. ¿Y cómo se conectaría? Pues simplemente metiendo la tubería ahí a presión. ¿Veis cómo se ve esta cónica de aquí? Y ya al tirar para atrás no sale, porque esta cónica de aquí, esta línea gris que veis aquí, es la que sujeta la tubería. Si yo quiero liberar, de sacar la tubería de aquí, lo que tengo que hacer es primero quitar la presión y luego presionar con el dedo. Y veis cómo, veis, la cónica baja y ya permite que yo tire la tubería. Vamos a conectar otra vez para que lo veáis. Aquí la cónica sujeta a la tubería. Si yo tiro para arriba, si yo tiro esta dirección, pues esta junta cónica de aquí evita que salga, ¿eh? La dejáis sujeta. Y para desconectar, tiene que ser sin presión, lógicamente.
hacemos presión sobre el collarín este que desbloquea la cónica y ya puedo tirar para afuera. ¿Vale? Bueno, eso lo vais a ver, es una animación que he querido meter aquí en plan ilustrativo, pero cuando lo veáis pues lo vais a ver, es decir, para meter, pinchar, nada más que meter la tubería por el collarín este y para sacarlo, presionar el collarín y tirar de la tubería. Pero veis aquí la gran variedad de racores y derivadores, racores en T, codos, con una válvula de paso, por ejemplo tenéis aquí. Aquí tenéis un racor colector, el momento que tenemos para conexionar varias tomas a una red. Racores en I, que tiene la misma función que los racores en T. Aquí en cruz. Aquí un racor con regulador de presión, algo parecido a esto, la que con mayor precisión. Tapas ciegas, en fin, hay distintos tipos de racores de plástico a metal. Distintos tipos de opciones. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con las T's y las I's en algunas ocasiones. Componentes neumáticos. Ya hemos creado el aire, lo hemos filtrado, hemos estabilizado la presión y lo hemos lubricado y lo hemos distribuido. Y ahora vamos a ver para qué sirve, cómo trabajar con ello, qué componentes son los que se van a utilizar en neumática. Y tiene muchos paralelismos con los componentes que se utilizan en otro tipo de energía, como la energía eléctrica. Va a haber elementos de trabajo y va a haber elementos de mando, elementos de detección, en fin, una cosa muy parecida a la de la energía eléctrica. Actuadores, elementos de mando, detectores, algo parecido. Aquí tenéis una imagen un poco de lo que algunos de los componentes que se van a utilizar, ¿no? Veis aquí una unidad de mantenimiento, que serían elementos para preparar y acondicionar el aire. Dentro de un circuito eléctrico, ¿qué sería análogo a esto? Pues los sistemas de protección, por ejemplo. El sistema de protección de un circuito eléctrico, un cuadro eléctrico que tiene magnetotérmicos, diferenciales, limitadores de tensión, preparan energía eléctrica, pues aquí sería algo parecido con la unidad de mantenimiento. Y luego tenemos actuadores, que en un sistema eléctrico pueden ser motores, y aquí son cilindros, elementos de mando, que son las válvulas, algo muy semejante a lo que sería un circuito eléctrico, una aplicación de un sistema automático eléctrico. Los actuadores, ya digo, cilindros, y los segundos, elementos de mando, etcétera, son las válvulas. Las válvulas son las más variadas de todas, las más complejas, porque hay más cosas, más diferentes. Hay válvulas distribuidoras, válvulas reguladoras de caudal, válvulas reguladoras de presión, válvulas lógicas. Hay distintos tipos de válvulas que vamos a ir describiendo a lo largo de esta unidad y de las siguientes. Empezamos con los actuadores. Los cilindros. Cilindros neumáticos. Viene su nombre de cilindros de la forma que tiene el actuador. Son actuadores lineales, elementos de trabajo que desarrollan su energía en un desplazamiento lineal ilimitado, limitado por la carrera del cilindro. Entonces, está limitado por lo que sería el desplazamiento lineal del vástago. Vemos aquí un cilindro, un tipo de cilindro, y aquí vemos el cilindro, un corte de cilindro, donde vemos cada una de las partes. Los cilindros pueden ser de dos tipos, de simple efecto y de doble efecto. Vamos a separarlos en esos dos tipos, ya veremos qué es cada uno de ellos. Los primeros, los de simple efecto, realizan el trabajo, el esfuerzo neumático, solamente en un sentido. Por eso se llama de simple efecto. Un cilindro, ¿qué es lo que puede hacer? Pues salir y entrar. ¿Vale? Tiene una carrera de salida y una carrera de entrada. Bueno, por el simple efecto hacen la fuerza neumática solamente en una de las salidas. O sea, en una de las carreras. O bien en la salida o bien en la de la entrada. Y la otra, el retorno a la otra lo hacen con un muelle. Normalmente con un muelle, o bien, si es un elevador de vehículo, pues con una calle, pues con el propio peso del vehículo. ¿Vale? Pero la fuerza la hacen solamente en un sentido. Y cuando hagamos prácticas con ellos vais a ver cómo, cuando trabajemos con un cilindro de simple efecto, vais a poder sujetarle cuando se recoja el cilindro, pero cuando hace fuerza con el aire, la fuerza es mucho mayor y no vais a poder con él. ¿No? O sea, se va a ver perfectamente cómo hace el trabajo en solo en un sentido. Y los de doble efecto hacen el trabajo tanto en un sentido de salida como en el sentido de retorno. Esas son las diferencias de simple y doble efecto. La diferencia es fundamental. Hacen el modo activo en dos sentidos, los de doble efecto.
Vimos un poco ahí, vamos a ver un poco ahí las partes de estos componentes. Del cilindro, ahí se representa un cilindro de doble efecto. Tiene un montón de cosas ahí, pero las que a mí me va a interesar que conozcáis de carrerilla, son el émbolo, que sería esto de aquí. Veis que el émbolo tiene dos juntas, porque el émbolo se va a desplazar a lo largo de lo que sería la camisa. Esto sería la camisa, ¿vale? El émbolo se desplaza hacia adelante o hacia atrás a lo largo de la camisa. El émbolo está unido a un vástago, que es esta barra que veis aquí. A veces los cilindros no tienen vástago. Un cilindro siempre tendrá un émbolo, pero hay veces que hay cilindros que no tienen vástago, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente el cilindro siempre suele tener un vástago, que es una barra que está solidaria a ese cilindro y que se desplaza con él. Y luego están las culatas. La culata posterior y la culata anterior. Esas son las partes esenciales de un cilindro. Émbolo, vástago, camisa y culatas, posterior y anterior. Y esas son las que tenéis que conocer y saber perfectamente de carrerilla, ¿vale? Se ven ambas en estas dos imágenes. Luego veis que hay una serie, veis, hay juntas del émbolo, ¿vale? Hay la junta de las culatas, tenemos aquí la junta de las culatas. Luego tenemos que hay cilindros que tienen amortiguadores, cámaras de amortiguación, el casquillo guía, en fin, la empaquetadura. En este caso son detalles ya de lo que sería el componente en sí. Pero las partes principales, las que yo quiero que conozcáis, son esas: émbolo, vástago, camisa y culatas, anterior y posterior. Y como tenemos culata anterior y posterior, queda decidido porque el cilindro tiene un vástago. Entonces, la parte del vástago se llama anterior y la parte que no es del vástago se llama posterior. Lo mismo que la cámara, lo que sería el vacío que hay dentro del cilindro desde el émbolo hasta la tapa anterior o hasta la culata anterior, es la cámara anterior. Y el espacio que hay entre el émbolo y la culata posterior es la cámara posterior, ¿vale? Es importante esto de la cámara porque tampoco son iguales. Si hay vástago, no son iguales la cámara posterior que la cámara anterior. Hay más volumen de aire en la cámara posterior porque no hay vástago que en la cámara anterior. Con lo cual, para la misma presión y caudal, pues a lo mejor un cilindro va más rápido cuando retrocede que cuando avanza. Pues, por ejemplo, si este cilindro, para que retroceda para atrás, tenemos que llenar de aire esta cámara, se tardará menos de llenar esta cámara, porque tiene todo el volumen del vástago, que la cámara posterior. Se tardará más en llenar. Actuadores neumáticos lineales. Estos cilindros neumáticos se utilizan para elevar y descender herramientas de producción. Este es un ejemplo de cómo los actuadores neumáticos convierten la energía neumática en energía mecánica. Para comprender cómo funcionan, vamos a estudiar algunos tipos de actuadores lineales. Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un movimiento lineal. Se dispone de cilindros en una amplia variedad de formas y tamaños. Normalmente se fabrican bajo las siguientes especificaciones: diámetros de 6 a 320 milímetros, carreras de 1 milímetro a 2 metros, fuerzas de 2 a 50.000 newton, velocidad del émbolo de 20 milímetros a 1 metro por segundo. Examinemos ahora cómo funciona un cilindro. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro.
Los cilindros de simple efecto solo pueden realizar esfuerzos en un sentido, el de avance. Se utilizan en aplicaciones de sujeción o de expulsión de piezas. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Obsérvese que posee dos conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos. Observar que el área ocupada por el vástago reduce la fuerza generada en la carrera de retroceso. Asimismo, y debido al volumen ocupado por el vástago, el retroceso consume menos aire que el avance. Cuando se selecciona un cilindro para una determinada función, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Longitud de la carrera. Fuerza al avance. Fuerza al retroceso. Y velocidad del ciclo. A continuación examinemos la relación entre la fuerza y la velocidad. En este ejemplo, con cargas iguales, ambos cilindros avanzan a la misma velocidad. Si incrementamos la fuerza del de la izquierda, el cilindro avanza más lentamente. Si añadimos más carga, aún avanza más despacio. Por lo tanto, con la misma presión y tamaño de cilindro, al aumentar la carga disminuye la velocidad. Si a un cilindro se le aplica una carga del 75% de su capacidad, la velocidad de avance será la mitad de la que obtendría sin carga. Veamos ahora el efecto de los cambios en la presión. Aquí, un cilindro avanza bajo carga con una presión de 380 kPa. Si el peso de la carga se dobla, el cilindro ya no avanzará hasta que la presión se incremente a 600 kPa. Esto demuestra que hay una relación directa entre la presión de funcionamiento y la carga. Ahora estudiaremos el efecto de los cambios en el diámetro del cilindro. Como diámetro de un cilindro, se considera su diámetro interior, o sea, el diámetro del émbolo. Estos dos cilindros tienen diferentes diámetros. Con la misma presión y carga, el de la derecha no puede levantar la carga, mientras que el de la izquierda sí. Midamos la diferencia de fuerzas. El pequeño cilindro que aquí mostramos tiene un diámetro de 16 milímetros. Ejerce una fuerza de 106 newton cuando funciona a 600 kPa. Un cilindro con un diámetro de 25 milímetros a la misma presión ejerce una fuerza de 262 newton. Cuando se aplica la misma presión a un cilindro de 32 milímetros, se produce una fuerza de 418 newton. Esta relación se muestra con la fórmula: la fuerza F es igual al área del émbolo A multiplicada por la presión P. El diámetro del émbolo afecta directamente a la fuerza, velocidad y consumo de aire del cilindro. Un diseño eficiente utiliza el cilindro de menor diámetro, adecuado a cada aplicación. En esta máquina se utilizan diferentes tamaños de cilindro según el trabajo a realizar. Por ejemplo, el desplazamiento de los materiales requiere una fuerza diferente que la sujeción o el movimiento de herramientas pesadas.
Hay algunas aplicaciones en las que no es admisible que el cilindro vaya a la máxima velocidad al final de su carrera. Estas aplicaciones exigen un cilindro con amortiguación de final de carrera regulable. Esta característica ralentiza el movimiento del émbolo al final de su carrera. La amortiguación de final de carrera se consigue reduciendo el flujo del aire de escape durante el tramo final de la carrera. Esto ocasiona una sobrepresión del aire en el cilindro que se opone al desplazamiento del émbolo. A continuación examinemos otros tipos de cilindros. Por ejemplo, este cilindro de doble efecto posee doble vástago. Esta disposición proporciona un desplazamiento lineal más preciso debido al doble apoyo de los cojinetes. Cuando hay cargas desplazadas en el eje del cilindro, el vástago sufre esfuerzos laterales que pueden compensarse con los cilindros de doble vástago. Otra ventaja del cilindro de doble vástago es que el lado no utilizado puede aprovecharse para otras funciones, como la detección de la posición. Otros tipos de cilindros tienen el vástago hueco. Estos pueden utilizarse para pasar los hilos de conexión de dispositivos montados al final del vástago. Por ejemplo, un electroimán. O pueden utilizarse como conducto para vacío o líquidos, como el aceite. Estos cilindros tienen los extremos del vástago roscados interiormente para facilitar su conexión. Este cilindro no tiene vástago. Dentro del cilindro hay un imán en forma de anillo. En la parte exterior del cilindro hay una pieza denominada corredera que también contiene un imán. Pueden alcanzar carreras de hasta 10 metros. Utilizando cilindros, también pueden alcanzarse posiciones intermedias. En esta aplicación, esto se consigue utilizando válvulas y varios sensores. Otra forma de multiposicionado es la que utiliza dos cilindros de doble efecto unidos por sus culatas. Si los cilindros son de carreras diferentes, esta disposición puede alcanzar 4 diferentes posiciones. Por ejemplo, en esta máquina se utilizan las 4 posiciones para taladrar y avellanar 2 agujeros. Los cilindros de simple efecto. Bueno, su símbolo es este. Está representado, bueno, pues cilindro de simple efecto normalmente lo hace esfuerzo en la salida y el retorno es con muelle, aunque también los hay al revés, que hace esfuerzo en el retorno y las salidas con muelle, pero vamos, el habitual sería este y por lo tanto este es el símbolo. Tiene solamente una alimentación de aire y es por ahí por donde le entra el aire, en la cámara posterior en este caso. Veis aquí un poco una animación de cómo funcionaría el cilindro de simple efecto. Meto aire en la cámara posterior. Tiene un ligero orificio de salida, pero que no es de alimentación porque si no, claro, el aire de aquí por algún sitio tiene que salir, ¿vale? El aire de la cámara anterior. Pero fijaros que se recoge con el muelle. No hace esfuerzo a la entrada, solamente hace esfuerzo a la salida. Metemos aire en la cámara posterior y hace esfuerzo solamente en la salida. El retroceso se verifica al evacuar el aire a presión en la cámara posterior. Es decir, ¿cómo retrocede? Para que retroceda tengo que quitar de presión de aquí. Y en el momento que quita presión de aquí, si esto lo lleve al vacío, el muelle hace que retorne, lógicamente. Entonces yo aquí ya voy a necesitar un componente que es una válvula que en una posición meta presión y en la otra posición conecte esta cámara con el vacío. ¿Vale? Aquí tenéis un poco también
las partes de ese cilindro. Y sobre todo, fijaros, en el funcionamiento y en el símbolo. ¿Vale? Y voy a terminar aquí con esta diapositiva con los cilindros de doble efecto. Fijaros bien en el símbolo cómo se diferencia del de simple efecto. Tiene entrada tanto en la cámara posterior como en la cámara anterior y no tiene muelle y funciona con esfuerzo tanto para la salida como para la entrada, salida o para el retorno. Y es aquí donde yo os digo que veis que la cámara posterior tiene mayor volumen que la cámara anterior y lógicamente, bueno, pues a la misma presión y caudal irá más rápido en la recogida que en la extensión, en el retorno que en la extensión, ¿vale? Pero en este caso, como veis, la fuerza, que es la fuerza neumática, la hace en los dos sitios, ¿no? Como veis aquí, al suministrar aire por la cámara posterior avanza y al suministrar aire por la cámara anterior retrocede. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar un componente, que es otra válvula, que en una posición meta aire por aquí y esto lo conecta al vacío. Y para la otra posición meta aire por aquí y esto lo conecta al vacío. Eso lo hacen las válvulas distribuidoras. Lo mismo que vamos a tener una válvula distribuidora para los cilindros de simple efecto, lo tenemos para los cilindros de doble efecto. ¿Vale? Y aquí dejamos esta sesión, que el tiempo es suficiente. Además hay que incluir los vídeos que no he ido poniendo, los iré insertando para que cuando os lo bajéis, pues son vídeos de la casa Festo. Y son vídeos muy antiguos, pero los considero muy didácticos porque incluyen demostraciones y efectos que me parecen interesantes y explicaciones que, bueno, que aquí no, a lo mejor yo no he puesto, pero que me parece interesante que las tengáis. ¿De acuerdo?